Buenos días, mis hermanos. Vamos a compartir esta mañana tan hermosa que Dios nos ha regalado un día más. Dios les bendiga. Es un gozo para mí poder compartir la palabra en esta mañana y dejarles esta pequeña reflexión en esta mañana para su provecho, su alimento espiritual en esta mañana. Y una vez más estar con ustedes, una vez más tener contacto, ¿verdad? Y poder compartir juntos. Quiero en esta mañana ir a la palabra de Dios y ver un poquito acerca de lo que fue la caída y la restauración de Pedro en aquel momento en que Jesús fue arrestado y llevado preso. Y qué pasó en este momento, en estas circunstancias en la vida de Pedro. Y es por eso que quiero pues compartirlo. Está en Mateo 26, versos 69 al 75. Usted lo puede buscar en su Biblia y puede leerlo, aunque yo lo voy a hacer también en este momento, así que vamos a leerlo juntos, si le parece bien. ¿Sí? Búsquelo ahí en su Biblia, Mateo 26, versículos del 69 al 75. ¿Cierto? Entonces, vamos a leerlo. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y le dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubres. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bien, es un pasaje conocido, ¿verdad? Y es aquí donde vamos a estar viendo las causas específicas de la caída de Pedro, porque creo que es importante para nosotros valorar esto, y aquí podemos aprender lecciones o principios que nos pueden ayudar en nuestra vida para no caer nosotros igual de la misma manera y cuidarnos en aquellos pasos que debemos de dar en nuestra fe, en nuestra vida, en seguir al Señor. Entre las causas podemos ir viendo alguna de ellas en el pasaje que acabamos de leer, en los versos 33 y 35, y usted lo puede buscar ahí, verso 33 y verso 35, vemos la gran autoconfianza que tenía Pedro, y ese es un problema muy serio. Un poquito antes, en el mismo pasaje, verso 33 y verso 35, vemos allí que dice, o sea, empezando en el versículo 32, dice: pero después que yo haya resucitado, dijo Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo dijo: aunque todos se aparten de ti, yo nunca me apartaré. Vean ustedes la autoconfianza de Pedro, y esto es serio. En la vida cristiana no podemos tener esta autoconfianza, más bien debemos de confiar en el Señor. Esta autoconfianza puede ser peligrosa en muchas ocasiones para nosotros. Mejor es confiar en Dios y no confiar en nosotros mismos, no confiar en el hombre, en nuestro yo, porque eso no puede que no sea saludable para nosotros. Y vemos a Pedro cuando Jesús le dice lo que va a acontecer, él dice: todos, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Bueno, estaba confiando en sí, estaba confiando en su sabiduría, estaba confiando en su fuerza, y esto no es muy saludable. El segundo paso en la caída de Pedro fue no prestar atención a las advertencias de Cristo. En los versículos, vean ustedes, los versículos 40 y versículo 41, hay algo interesante. Versículo 40 y versículo 41 dice así: vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y les dijo a Pedro, escuchen ustedes, a Pedro específicamente, le dijo a Pedro: ¿con que no podéis velar una hora conmigo?
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa está la advertencia que el Señor le hizo, y Pedro debía demostrar atención a esa advertencia. Y no mostró atención, le dijo, estaba advirtiéndole al Señor que vendrían momentos difíciles, y le dijo, más bien ustedes tienen que velar y orar. Y ahora estamos, igualmente hermanos, estamos en una circunstancia difícil y estamos siendo advertidos de qué hacer por las autoridades, y tenemos que acatar las autoridades lo que nos dicen, porque para ella, como dice la Escritura, establecida por Dios están, y están allí para guiar al pueblo, para guiar a la nación, para guiar a nosotros. Y aunque seamos cristianos y tengamos toda la fe del mundo y tengamos toda la confianza en Cristo, también parte de nuestra vida como cristianos en la tierra es obedecer a las autoridades. Si las autoridades nos dicen que tenemos que estar en casa, tenemos que estar quietos, tenemos que hacer esto, pues tenemos que hacerlo. Y sabiendo que estamos acatando a Dios, que estamos obedeciendo a Dios también, cuando obedecemos las autoridades puestas por Dios y nos están dando advertencia. Bíblicamente estamos dando advertencia también. Bíblicamente estamos diciendo a cada uno de ustedes siempre: lean la Biblia, oren hoy más que nunca, refuercen su vida de oración, su vida de relación con Dios. Esto es importante, no solo personalmente, sino familiarmente, para poder enfrentar esta pandemia, para poder atravesar esta crisis en la que estamos. Hoy hay que orar mucho más que todo lo que, como lo veníamos haciendo antes. Hoy tenemos que orar mucho más y tenemos que reforzar. Son advertencias, tenemos que estar alerta a las advertencias. Otra de las causas de la caída de Pedro fue su miedo a los hombres. Le seguía, dice en el versículo 58, si usted va allí, dice que Pedro le seguía de lejos a Jesús. Bueno, nosotros no tenemos que tener miedo a los hombres. No tenemos que tener miedo a los hombres, no tenemos que tener miedo a esta pandemia, a enfermarnos, no tenemos que tener miedo a nada. Tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Como les decía, recuerden, la Escritura nos dice que Dios nos ama. Y tenemos que confiar en Dios, tenemos que esperar en Él, no tener miedo a los hombres. ¿Qué nos pueden hacer los hombres? ¿Qué nos puede hacer la pandemia? ¿Qué nos puede hacer? Bueno, quizás puede enfermar nuestro cuerpo, pero Dios está en control. Dios sabe lo que hace y tenemos que confiar más bien en Dios y no tener miedo a los hombres. Tenemos que estar donde tenemos que estar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque sin duda, hermanos, a través de todo esto que está sucediendo y que ha de acontecer, Dios hará lo que ha determinado hacer. Y nuestra confianza tiene que estar en Dios 100%. Pero Pedro estuvo allí con mucho miedo a los hombres. Hoy no tenemos que tener miedo a los hombres. Su comunión, otro de los aspectos clave en la caída de Pedro, fue su comunión prohibida. En el versículo 58 igualmente vemos allí, y en el Salmo 1, versículo 1, nos advierte de que no nos sentemos con los impíos, que no compartamos con los impíos, de que tenemos que tener cuidado las personas con las que nos relacionamos, con las que tenemos comunión o las que elegimos para compartir nuestra vida, nuestros negocios, para compartir parte de la convivencia nuestra, porque la mala influencia puede traer contaminación también a nuestras vidas espirituales. Y entonces Pedro estaba allí donde no tenía que estar realmente, estaba ahí sentado junto a aquella gente esperando para ver qué acontecía, junto a aquellos hombres que estaban allí más bien como curiosos, espectadores, para ver qué pasaba con Jesús. Bueno, Pedro se unió a este grupo y en verdad él nunca debía de haber estado allí sentado, ¿verdad? Nunca debía haber estado sentado allí, estaba en una comunión que no era buena para él. Y estas fueron precisamente esas causas que nosotros podemos notar hoy, que son realmente, fueron trágicas para Pedro en aquel momento, son trágicas para nosotros también. ¿Qué resultado trajo todos estos pasos? ¿Qué resultado trajo todo esto? El tener la autoconfianza, el no prestar atención a la advertencia de Jesús que le dijo, velen y oren, su miedo a los hombres, su comunión o estar sentado en un lugar donde no debía de estar. ¿Qué consecuencia trajo esto? Bueno, siempre nuestras decisiones traen consecuencias, y esto trajo consecuencias en la vida de Pedro también. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, Pedro
se apesadumbró tanto, tanto que cuando llegó el momento de testificar acerca de Jesús y decir, sí le conozco, es mi maestro, bueno, hizo todo lo contrario. Allí le negó. Se apartó cobardemente de Jesús y tristemente lo llevó a tomar una decisión que en verdad cuando vio su vida comprometida, cuando vio su vida realmente en peligro, pues negó al Señor. Cuando debía de dar testimonio, negó al Señor. Si él hubiera tomado la advertencia del Señor y hubiera tomado esa advertencia, hubiera estado velando y orando, hubiera estado fuerte lo suficientemente espiritualmente para el momento en que pidieron razón de su fe, si él realmente era un discípulo de Cristo, él hubiera dicho, sí lo soy, y realmente hubiera glorificado, hubiera exaltado a Cristo allí entre aquellos hombres que estaban allí burlándose y torturando de Jesús. Maldijo con juramentos. Cuando le preguntaron por tercera vez, él maldijo con juramento, y esto es serio, pues vemos su triple negación. No fue una vez, sino que 3 veces le negó. Cuando le preguntaron 1, 2 y 3, fue una negación lo que recibió allí, negando al maestro. Esto es trágico y triste que suceda, pero así sucedió, hermano, cuando realmente nosotros no prestamos atención, cuando nosotros no cuidamos de nosotros y estamos dando pasos a veces que no debemos de dar en nuestra vida cristiana espiritual. Cuidémonos en este tiempo, hermano. Cuidémonos en este tiempo. Este debe ser un tiempo difícil, pero es aquí donde debemos de profundizar nuestras raíces, donde debemos profundizar nuestra fe en Cristo, y más que nunca hoy dejar nuestra autoconfianza a un lado y confiar en Dios. 100% confiar en Dios, poner toda nuestra confianza en Dios, prestar atención a todas las indicaciones que recibimos, ya sea por las autoridades, ya sea la indicación que recibimos por las enseñanzas, las prédicas, los estudios bíblicos, las indicaciones que recibimos por la palabra de Dios cuando usted la estudia allí personalmente en su casa. Hay indicaciones que Dios te va a dar cuando tú estés orando, y cuando te decimos ora mucho más, multiplica tu oración. Bueno, siga esa y preste atención a esas advertencias, que es para bien suyo, es para que usted pueda estar firme cuando llegue la hora de la prueba o cuando llegue el momento de dar testimonio de su fe en Cristo, y si en verdad usted ha creído en Él o no ha creído en Él. No es momento de tener miedo a los hombres. Mantengamos nuestra posición como cristianos, mantengamos nuestra identidad como cristianos, testificando, glorificando a Dios, dando testimonio del Señor Jesucristo, hablándole a la gente. Ahora es tiempo de tener comunión en casa, comunión en familia, ¿verdad? Personalmente, aprovechemos este tiempo. Hay muchas cosas que podemos hacer para planificar, para orar juntos, para leer la Escritura juntos, para instruir más y enseñar a los niños acerca de la palabra de Dios. Así que aprovechemos este tiempo, y en otro video posteriormente les voy a compartir entonces cómo fue la restauración de Pedro, realmente cómo fue los pasos de su restauración. Ya vimos hoy los pasos de su caída, pero vamos a ver en otro video posteriormente entonces los pasos de la restauración de Pedro, cómo fue. Muy bueno, y será algo muy edificante para usted y para mí también. Que Dios me les bendiga muy ricamente en este día, y busque de Dios hoy más que nunca. Que Dios les bendiga y derrame bendiciones de lo alto sobre sus vidas. Amén.